Tele Jesús, la señal de Dios. Muchos no ven la gloria de Dios en su vida porque desconocen de sus derechos como siervo, como hijo de Dios. La palabra de Dios anda sonando por el mundo y solo no la oye aquel que es voluntariamente sordo. Tú y yo necesitamos tener conocimiento de la palabra, hermano. Venga a recibir bendición de lo alto en la gran asamblea este domingo a las 2 de la tarde, 166 y Prospect Avenue en el Bronx. Bienvenidos a su programa, Caminando sobre las Aguas Internacional. Un programa basado en la palabra de Dios. Y ahora con ustedes, en la conducción, el predicador internacional Neil Vélez. Ven a conocer el poder de la palabra de Dios a través de Caminando sobre las Aguas Internacional. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Mi querido hermano, que está vivo y lleno de poder y habita entre nosotros. Bendito sea Dios. Que se escuche ese aplauso, mi querido hermano, se lo merece. Santo Dios. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva María! ¡Que viva la Iglesia Católica! Vamos a sentarnos por un momento. Hermano, para mí es una bendición poder estar con cada uno de ustedes hoy aquí. Como decía la hermana Nora, hemos viajado casi 14 horas para estar aquí hoy con ustedes. Y decía la hermana Nora algo que lo hacíamos porque creíamos en lo que Dios va a hacer aquí en esta noche. Bendito sea Dios, amén. Y por eso hemos venido, mi querido hermano, para gozarnos de todo lo que Dios va a hacer en esta noche. Bendito sea el Señor. Porque yo creo algo, que el mismo Dios que sanó a ese niño Frank de leucemia, que sanó a la hermana Nora de leucemia, es tu Dios también. Y como lo hizo con ellos, lo hará con ustedes también en esta noche. Bendito sea Dios, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios porque eres bueno y su misericordia es para siempre. Compartía con los hermanos y me decían que la gran mayoría de los hermanos que se reúnen, que están congregados hoy aquí, son de Centroamérica, algunos de El Salvador, otros de Guatemala, otros de México, también hay de otros diferentes países, bendito sea Dios. Yo tengo muchas experiencias muy lindas con el pueblo de Centroamérica, especialmente con el pueblo de El Salvador y de Guatemala. Y estoy lleno de gozo y de alegría que aquí he encontrado muchos hermanos que nos recuerdan de nuestras misiones en El Salvador y en Guatemala. Sabes, la fe está viva, mi querido hermano, en Latinoamérica. Y Juan Pablo II decía que la esperanza de la iglesia está en Latinoamérica. Y esa fe, mi querido hermano, es la llave que abre las compuertas del cielo. Y es lo que hace que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y yo siempre cuando me encuentro con hermanos de diferentes países de Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, siempre les recuerdo eso. Les digo que fueron ricos en sus países. Y a veces miramos a este país, Estados Unidos, como la tierra prometida.
Y cuando llegamos aquí nos encontramos con otra realidad, ¿no? A veces parece más como Sodoma y Gomorra que la tierra prometida. Pero a veces llegamos a este país, mi querido hermano, buscando una mejor vida, un mejor porvenir. Y cuando llegamos aquí nos encontramos con tantas dificultades, con tantas necesidades, con tantos problemas, circunstancias que surgen, haciendo difícil de que nosotros logremos nuestros sueños o nuestras metas. Pero nuestra verdadera riqueza habita en la fe que tú y yo poseemos. En la fe que ustedes tenían, mi querido hermano, en sus países, que todavía está con ustedes. Pero a veces, mi querido hermano, al llegar a este país, cambiamos la verdadera riqueza, mi querido hermano, por lo que nosotros creemos ser otra riqueza. Intercambiamos, mi querido hermano, a veces la gloria de Dios por el Dios dólar. Siendo rico, mi querido hermano, en la fe, a veces, mi querido hermano, nos olvidamos de ese Dios que siempre ha estado con nosotros en las buenas como en las malas. Te trajo hasta este país, te ha cuidado hasta este momento, mi querido hermano, y siempre ha estado contigo. Yo me asombro cuando voy a países de Latinoamérica. Por ejemplo, ahora voy en noviembre para El Salvador. Allá están esperando una reunión de 500,000 de personas. 500,000 de personas. Acabo de llegar de Guatemala, donde miles de personas también acudieron, mi querido hermano. Estuve en Colombia, alrededor de 80,000 personas reunidos en los estadios más grandes. Y así en los diferentes países vemos una fe viva y la mano de Dios manifestándose con poder en cada uno de estos hermanos. Si estos ojos, estos oídos, mi querido hermano, te pudieran contar lo que han visto y lo que han escuchado en estas misiones, puedo estar todo un día aquí, mi querido hermano, sin parar, dando testimonio de las maravillas que yo he visto y escuchado, mi querido hermano, de nuestro Señor. Miles de personas, y ahí se ve una riqueza, mi querido hermano, que es visible. Lo que Juan Pablo II dijo, que la esperanza de la iglesia está en Latinoamérica. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Esa es nuestra cultura, esas son nuestras raíces. Y jamás debemos olvidar de eso, bendito sea Dios, de dónde venimos, mi querido hermano. Porque sabes, Dios está cerca de ustedes. Yo me recuerdo que estuve en un coliseo en El Salvador, donde habían llevado, en el coliseo, en la parte de abajo, habían llevado y situado a más de 200 personas que venían en silla de ruedas y otros en camillas. En el momento de la oración, mi querido hermano, no estoy hablando de 1 o 2 personas, todos los que habían llegado en silla de ruedas se levantaban, siendo sanados, se levantaban de su silla, de su camilla, y empezaban a caminar lo que no podían hacer. Pero no una persona, sino todos los que llegaban ahí. Y yo me hacía una pregunta regresando de una de estas misiones poderosas. Yo le hacía la pregunta a Dios y le decía: Señor, ¿por qué es que en mi país, en los Estados Unidos, no vemos tu poder, no vemos tu gloria como lo contemplo en estos países que tú me envías? Y sabes que el Señor me dio respuesta, mi querido hermano. Y el Señor me dijo el Señor me mostró es que aquí vivimos demasiado de cómodos. Escucha bien eso, hermano. Tenemos alguna necesidad, podemos ir a cualquier lugar, a cualquier esquina y suplir nuestra necesidad. ¿Tienes algún dolor? Pues vas donde el médico. ¿Tienes algún antojo? Pues consigues, mi querido hermano, para suplir tu antojo. Pero a veces en nuestros países, mi querido hermano, no tenemos las comodidades que tenemos aquí. No está el dinero, no está la medicina, no están los lugares donde podemos ir. Pero lo único que tenemos es a Dios. Y en el momento de nuestra necesidad acudimos a Él.
le pedimos, le rogamos, y Él se hace presente, mi querido hermano, en esa fe. A veces llegamos aquí, mi querido hermano, y nos olvidamos de esa verdadera riqueza que teníamos, de esa comunicación, de esa comunión que teníamos con Dios. Yo quiero comenzar hoy, mi querido hermano, diciéndole a todos ustedes que son más que ricos, son seres bendecidos, que Dios habita al lado de ustedes. Y yo sé lo difícil que es vivir en este país, y lo difícil que es lograr nuestros sueños y nuestras metas. Pero fortalezcanse en el poder de Dios y en su gloria. Vuelvan a acercarse a Dios. Vuelvan a vivir aquella fe que trajeron de sus países. Vuelvan a vivirla, que hagan una realidad en este país. Y les aseguro, mi querido hermano, que si hay un pueblo que ha de prosperar y de crecer como nación santa, el pueblo de Dios, es este pueblo, el pueblo de Latinoamérica, que nuestro Santo Padre dijo que hasta la esperanza de nuestra iglesia estaba en este pueblo. Bendito sea Dios, amén. No tenemos mucho tiempo, pero querías dejarle con un mensaje que yo quiero que cuando termine esta noche ustedes lo puedan aplicar en su vida y que pueda ser bendición en su vida. Yo les quiero enseñar, mi querido hermano, en esta noche el poder de Dios que habita en cada uno de nosotros. El Dios Todopoderoso que habita en cada uno de nosotros, mi querido hermano, y por Él habitar en nosotros. Nosotros, mi querido hermano, a través de la oración podemos alcanzar su gloria. Yo le quiero hablar, mi querido hermano, sobre eso en esta noche, sobre el poder de la oración. Y yo voy a pedir que tú me escuches con los oídos del Espíritu en esta noche, no con los oídos de la carne, con los oídos del Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que los oídos de la carne se distraen con cada ruido, con cada cosa que escucha a su alrededor. Y los oídos del Espíritu solo desean una cosa: escuchar palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos han venido con los oídos del Espíritu? Bendito sea Dios. Yo quiero ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, dice así el Evangelio: al día siguiente, saliendo de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, se acercó a ella a ver si encontraba en ella algún fruto. Pero al acercarse a ella, ningún fruto encuentra sino hojas, pues no era tiempo de higos. Termina el versículo diciendo así: y maldice Jesús la higuera, diciendo: jamás nadie coma fruto de ti. Y los discípulos le oyeron. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Estos versículos que yo le acabo de leer, un día para mí no tenían mucho significado. Pero el Señor me reveló, mi querido hermano, algo bien poderoso con estos versículos, que yo al descubrirlos en mi vida he podido aplicarlos en mi vida y he podido contemplar la gloria de Dios en mi propia vida. Y por eso lo quiero compartir con ustedes hoy, mi querido hermano, porque como han sido de bendición en mi vida y en la vida de miles de personas, mi querido hermano, si tú te aplicas estos versículos hoy en tu vida, tú también vas a ver la gloria de Dios. Pero vamos a meditar en esos versículos por un momento. Dice que saliendo de Betania, Jesús sintió hambre.
Y de lejos ve esta higuera. Se le acerca, revisa la higuera y no encuentra ningún fruto. Y nos va a decir la Biblia por qué no encontró ningún fruto. Pues no era tiempo de higos. Entonces se dirige a la higuera ahora y le habla con fuerza o con autoridad, o quizás le grita a la higuera. La Biblia no lo dice así, pero podemos creer que así es, mi querido hermano, porque nos va a decir al final que los discípulos le oyeron. O sea, mi querido hermano, que lo que él va a hacer en ese momento, lo va a hacer con el propósito de atraer la atención de estos hombres para que ellos se fijaran en lo que él estaba haciendo. Cuando yo leo esos versículos, mi querido hermano, eso al comienzo eso a mí me estaba raro. ¿Por qué? Porque este es Dios. Y como Dios, mi querido hermano, tenía poder para hacer esta higuera pedazos, con un solo pensamiento, con una sola mirada. Pero vamos a ver de que Él va a maldecir esta higuera y que la higuera va a permanecer intacta. Es en el momento permanece intacta. Y no van a ver lo que Jesús pidió o la orden que Él dio en ese momento hacia esa higuera. No la van a ver manifestada hasta el día siguiente. Si vas al versículo 20, dice la Biblia: y el día siguiente, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado hasta las raíces. Lo que quiere decir esto, mi querido hermano, que en el momento que Él le habla a la higuera, nada va a pasar con la higuera. La higuera va a permanecer intacta. Pero este es Dios. Y eso a mí me estuvo muy curioso, muy raro, mi querido hermano. La otra cosa, mi querido hermano, es que Él se le acerca a esta higuera y no va a encontrar fruto en ella porque no era tiempo de higos. Y eso a mí me estuvo raro, mi querido hermano, porque Jesucristo conocía muy bien los tiempos. Él no era ignorante a los tiempos. Toda su vida la va a vivir en esa región. Ahí va a nacer, ahí se va a criar y hasta ahí va a morir. El evangelio no sale por Jesucristo, sino por estos hombres que le acompañaban, por sus discípulos, ya que toda su vida va a vivir en una región, mi querido hermano, marginada. Él no era ignorante a los tiempos. Él sabía muy bien que no era tiempo de higos. Un hermano que nosotros tenemos en el ministerio, Jerry, que le encantan las frutas. Y a todos los países donde el Señor nos lleva, lo primero que le pregunta a los hermanos que nos reciben, les dice: hermano, ¿en qué tiempo estamos? Y es bien lindo ver cómo los hermanos responden rápido. Hermano, estamos en tiempo de mangos, estamos en tiempo de naranja, estamos en tiempo de X fruta, ¿no? Y rápido responden porque no son ignorantes a los tiempos. Habiendo vivido toda su vida en ese lugar, pues conocen muy bien los tiempos. Quizás nosotros los que estamos aquí, quizás se nos ha olvidado un poco. Ya desconocemos del tiempo que vivíamos en nuestro país, pero te has adaptado a otro tiempo aquí y ya conoces los tiempos también. ¿Sabes que Jesucristo no era ignorante a los tiempos? Él sabía muy bien que no iba a encontrar ningún fruto en aquella higuera. Pero no es el hambre que Él busca satisfacer con esa higuera, mi querido hermano, sino la ignorancia de estos hombres, utilizando esta higuera para revelarle a ellos la gloria de Dios. Ahora meditemos en lo que Él está haciendo. Se le acerca a la higuera, la revisa, nada encuentra. Ahora se dirige a ella y le dice: jamás nadie coma fruto de ti. Y lo dijo con fuerza para que los que estaban detrás de Él escucharan y contemplaran todo lo que Él le estaba enseñando. ¿Sabes? Jesucristo los está formando con esta higuera. Le está enseñando a ellos a cómo alcanzar la gloria de Dios. Le está enseñando a ellos a cómo caminar en fe. Este es Dios.
Con un solo pensamiento hace la higuera pedazos, mi querido hermano. Pero ahí en ese caso no va a ministrar como Dios, sino como hombre, para revelarle a ellos, mi querido hermano, para enseñarle a ellos la autoridad que ellos poseen, la autoridad que ellos tienen como hombres. Sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En ese momento, en esa ocasión, mi querido hermano, Jesús no está operando o administrando como Dios, sino como hombre, para enseñarle a ellos la autoridad que tenemos todos como hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Yo quiero que mires al hermano que está a tu lado por un momento. Míralo. No me miren a mí, miren al hermano que está a tu lado. Aunque sea feo, yo quiero que lo mires. No, nadie es feo. Somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero mire ese hermano, míralo. Ese hermano o hermana que estás contemplando es un ser lleno del poder de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Y nosotros, mi querido hermano, nosotros tenemos que descubrir el poder de Dios que habita en cada uno de nosotros. Amén. A veces miro a los hermanos, mi querido hermano, pidiendo al Señor y mirando hacia arriba. Si supieras, mi querido hermano, que el reino de Dios, la gloria de Dios habita en ti y en lo que tú estás creyendo y esperando recibir. Pero a veces no lo vemos así, lo desconocemos, mi querido hermano, y por eso es que no vemos bendición en nuestra vida. Jesucristo les va a enseñar a ellos, mi querido hermano. Sabes, estos hombres caminaron con Jesucristo por 3 años. Y los 3 años, mi querido hermano, fue una escuela para ellos. Yo digo que asistieron a la universidad de Cristo, bendito sea Dios. Y es en el día de Pentecostés donde ellos se van a graduar, mi querido hermano. En el momento ellos no entendían nada de lo que Él estaba enseñando, pues no eran todavía criaturas espirituales. Pero en el día de Pentecostés, mi querido hermano, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vendría y les haría recordar todo lo que Él les había enseñado. Bendito sea el Señor. Entonces Jesucristo les está enseñando a estos hombres y les habla, y ellos están escuchando todo lo que Él está haciendo. Les dice a la higuera: jamás nadie coma fruto de ti. Y ellos le escucharon. Pero ¿qué es lo que ellos escuchan? Pues palabras, un comando, una orden se ha dado ahí. ¿Y qué es lo que van a ver? Nada van a ver, mi querido hermano. La higuera que Jesús acaba de maldecir permanece ahí intacta. Yo me imagino que ahora estos hombres se están hablando entre ellos y se miraban entre ellos. Y quizás ahora están hasta cuestionando lo que había ocurrido ahí, pues no entendiendo. Y como, mi querido hermano, lo que no se sabe es atrevido, la ignorancia es atrevida. Quizás en ese momento cuestionaban todo lo que estaba ocurriendo ahí. Quizás cuestionaban el poder de Dios en Jesús. Quizás cuestionaban, mi querido hermano, hasta la misma sanidad de este hombre, al ver lo que se dirigía hacia esta higuera y que nada ocurría. Entre ellos quizás murmuraban. ¿Y por qué murmuraban, mi querido hermano? Por el simple hecho, escuchen bien esto, por el simple hecho de que no están viendo lo que se ha pedido. Yo quiero decirte algo, mi querido hermano. Tú y yo a veces no vemos la gloria de Dios en nuestra vida porque a veces caminamos de la misma manera. Somos como Santo Tomás. Hasta que no lo vea, no lo creo. Hasta que no lo toque, no existe. Y a veces, mi querido hermano, el reino de Dios no se manifiesta así. Fe, mi querido hermano, escucha lo que dice Hebreos 11:1, que es fe. Dice: fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Dice otra traducción: fe es la certeza, la convicción de lo que se espera. Perdón, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Dice la Biblia también, mi querido hermano, que el creyente no camina por vista, sino por fe. A veces, mi querido hermano,
hacemos oraciones al Señor o le hacemos peticiones, y si no veo mi respuesta en el momento, en el instante, rápido me lleno de dudas. Dudas sobre mi propia oración, dudas sobre la existencia de Dios, dudas sobre la voluntad de Dios, o dudas sobre el poder de Dios. Pero me lleno de dudas por el hecho de que no estoy viendo en el momento que yo quiero las peticiones que le he hecho a Dios. ¿Y sabe lo que dice Santiago, mi querido hermano? Capítulo 1, versículo 6, dice Santiago así: todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor, porque es inconstante en lo que cree. Es como una ola del mar que es sacudida de lado a lado. Todo aquel que pida de esa manera, que no espere recibir nada del Señor. ¿Sabe? Santiago nos dice también: pedimos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Escucha lo que dice: pedimos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Y a mí me gusta ver el mensaje que está ahí, pero que no necesariamente está escrito así. Y lo que yo entiendo, mi querido hermano, mi interpretación de lo que está diciendo Santiago es que entonces existen oraciones que sí llegan a los oídos de Dios y que sí nos traen respuestas, pero porque tú y yo las estamos haciendo incorrectamente, por eso que no estamos viendo respuestas a nuestras oraciones. Entonces, ¿cuál es la oración que llega a los oídos de Dios? ¿Y cuál es la oración que nos trae respuestas? Pues quizás, mi querido hermano, el apóstol Juan nos puede dar más claridad sobre este asunto, o una explicación sobre este asunto con sus propias palabras, cuando él dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos. Y si sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Y eso es poderoso. ¿Cuál es el secreto, mi querido hermano, de una oración escuchada? La oración que es hecha con certeza, sabiendo. Escucha bien eso, hermano. Sabiendo a quién se la diriges, sabiendo quién la recibe, y sabiendo, mi querido hermano, antemano lo que vas a recibir de ese atrevimiento que tú acabas de hacer, dirigiéndote a Dios con esa oración. Sabiendo. Entonces, mi querido hermano, pedimos y no recibimos lo que pedimos porque nuestras oraciones, mi querido hermano, siempre están hechas con dudas, con inseguridades, con desconfianza. Hasta que no lo vea, no lo creo. Hasta que no lo sienta, no existe. Jesucristo se dirige a esta higuera, le habla, le da una orden y se retira. Sus ojos no están viendo todavía lo que se ha pedido. No puede tocar ningún fruto, por lo cual no existe todavía. Pero sin embargo guarda silencio y se retira con toda confianza, mi querido hermano, sabiendo que lo que él había hablado, sabiendo que lo que él había pedido ya estaba manifestado en el reino de Dios. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Tú y yo tenemos que aprender a construir el reino de Dios en lo espiritual primero, para que luego se pueda manifestar en lo natural. Por ejemplo, este mismo edificio aquí donde estamos, esto no fue levantado así, ya venir, vamos a levantarlo. No, alguien vino aquí primero y contempló el terreno, y ahí tuvo una visión espiritual de cómo podía ser este lugar. Y de esa visión espiritual surgieron los planos, y luego que surgieron los planos, surgió la construcción. De la misma manera nosotros tenemos que construir el reino de Dios, mi querido hermano. Primero en lo espiritual, y creerlo en lo espiritual, para que luego se pueda manifestar en lo natural.
Pero nosotros caminamos al revés. Y hasta que no lo veamos, no creemos que existe. Sabes, mi querido hermano, a veces muchos de nosotros no vemos la gloria de Dios porque así estamos. Le presentamos cosas a Dios y le pedimos cosas al Señor. Y si no las veo manifestada en el momento, rápido me lleno de dudas. Y empiezo hasta a cuestionar la voluntad de Dios o el poder de Dios. Señor, eres mi pastor, nada me faltará. 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 Señor, eres mi pastor.